Los signos vitales son una serie de medidas tomadas por el personal médico para evidenciar un buen funcionamiento del cuerpo humano. Entre los más importantes tenemos a la temperatura corporal, a la frecuencia respiratoria, al pulso y también a la tensión arterial. La respiración. La respiración hace referencia a un proceso involuntario y automático en el que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se eliminan los gases del aire expirado. Al hablar de una respiración hospitalaria, hace referencia a la ventilación pulmonar, es decir, el intercambio de aire que existe entre nuestros alvéolos y la atmósfera. Si respira. Una vez que tengamos la vía aérea abierta, comprobaremos si la persona respira con la maniobra ver, oír, sentir. Ver. Con el pecho descubierto, si es posible, hemos de fijarnos si éste se mueve y lleva el compás de una respiración. Estos movimientos podrán ser de mayor o menor amplitud, pero hemos de diferenciarlos de los de una respiración ineficaz. Oír. Acercamos nuestra oreja a la cara de la persona accidentada para intentar escuchar los sonidos de su respiración y para sentir el aliento de esa respiración en nuestra cara. Esta maniobra no debe durar más de 10 segundos. Los valores de la frecuencia respiratoria varían según la edad que tenga el paciente. Por ejemplo, los niños recién nacidos van a presentar de 30 a 50 respiraciones por minuto. Los niños lactantes y de hasta 6 años van a presentar de 20 a 30 respiraciones por minuto. Los niños de 6 a 13 años van a presentar de 12 a 30 respiraciones por minuto y adolescentes y adultos van a presentar de 12 a 20 respiraciones por minuto. Las variaciones de la frecuencia respiratoria. Bradipnea es cuando la frecuencia respiratoria se encuentra por debajo de los valores normales. Taquipnea es cuando la frecuencia respiratoria se encuentra por encima de los valores normales. Eupnea hace referencia a una respiración totalmente tranquila y normal, y apnea hace referencia a cuando no existe la respiración. El pulso arterial es la sensación de ensanchamiento de una arteria, el cual es producido por la sístole ventricular. Para poder realizar la toma de pulso, lo vamos a hacer con nuestro dedo índice, medio y anular. Las arterias más utilizadas va a ser la arteria carotídea, va a ser la arteria braquial, va a ser la radial, encontramos también la femoral, la poplitea y también vamos a encontrar lo que va a ser la arteria pédea. Tenga a mano un reloj con segundero. Remueva cualquier elemento que tenga en su muñeca como el reloj o una manilla y mantenga su mano hacia arriba con el codo ligeramente flexionado. Utilizando los dedos índice y medio de su otra mano, apriete la muñeca. Para sentir el pulso, los dedos deben colocarse en el tendón que se une al dedo pulgar, debajo de la muñeca. Haga presión firme y sienta su pulso. Ahora observe el segundero del reloj. Cuando se ponga en las 12, empiece a contar los latidos durante 30 segundos. Multiplique por 2 y así obtiene su frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto. Si su pulso es irregular, es mejor que cuente los latidos durante 1 minuto y no multiplique. Si su pulso es irregular o está por debajo de 60 o por encima de 100, por favor acuda a su médico. Las alteraciones del pulso. Primero tenemos a la taquisfigmia, que es el incremento de la frecuencia del pulso por encima de lo normal y el aumento de la frecuencia cardíaca. Segundo, la bradisfigmia es la disminución de la frecuencia del pulso, por ende es el descenso de los latidos cardíacos por debajo de lo normal. Tercero, el pulso arrítmico se caracteriza por el intervalo diferente entre los latidos y es el resultado del funcionamiento anormal del corazón. Cuarto, el pulso amplio se observa en casos del aumento de la fuerza sistólica, como la hipertensión arterial y las emociones. Por último, el pulso filiforme es un pulso débil que se observa en casos de hemorragia con hipovolemia, hipertensión arterial o estados agónicos. La tensión arterial es el resultado de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes vasculares. Vamos a ver que hay dos métodos para medirlo. Puede ser el método auscultatorio o el palpitatorio. También tenemos dos patologías importantes, que es la hipertensión, que está por encima del 140-90, y la hipotensión, que está por debajo del 90-60 milímetros de mercurio.
Dentro de los valores normales tenemos que en el recién nacido la sistólica varía de un 80 a 100, la diastólica de 45 a 60. En 5 años de 95 a 112 y de 64 a 80. Niños de 10 años de 100 a 130 y de 60 a 90. Y ya más de 15 años la sistólica de 100 a 140 y la diastólica de 60 a 90. La temperatura corporal es una medida del calor que presenta el cuerpo humano reflejando el metabolismo orgánico conjuntamente con la liberación de energía. Se realiza por medio de un termómetro que marca lo que sería los grados Celsius. Para primeros auxilios se toma la temperatura periférica, debido a que en la central se necesitan lo que son termómetros y estos no están al alcance mediante el método táctil. La temperatura corporal se va a dividir en dos partes, la temperatura central y la temperatura periférica. Hablando de la central, esta se centra en la temperatura de los órganos internos, que existen ciertos lugares para medir la temperatura, de los cuales son la boca, el tímpano, la axila y el recto. En cambio, hablando de la periférica, o también llamada cutánea o superficial, es básicamente la temperatura de la piel. Regula la temperatura que hablamos anteriormente, o sea, la central, y se toma en lo que sería la piel y las mucosas. La temperatura corporal normal puede variar entre 36.5 y 37.2 grados Celsius en un adulto sano. La temperatura corporal de una persona puede medirse en diferentes lugares, sin embargo, el lugar más usado normalmente es la zona axilar. Se ubica el termómetro debajo del brazo y esperamos a que él mismo nos brinde el valor numérico de la temperatura. Cuando la temperatura es anormal y está por encima del valor habitual, se le denomina fiebre, y cuando está por debajo del valor habitual, hipotermia. El aumento de temperatura puede venir acompañado de dolor de cabeza, dolor muscular y dolor de las articulaciones. Y la hipotermia puede venir acompañado de escalofríos, debilidad y piel pálida. Como fiebre cuando la temperatura corporal se eleva por sobre un grado de la temperatura normal, es decir, pasa de 37 a 38 grados Celsius. La hipotermia se define como un descenso de la temperatura corporal por debajo de 35 grados Celsius.